Unidos, Alemania, Holanda, México, Noruega, Budapest, Singapur, China, Hungría, Canadá, Rusia, Alemania. En Pedro Muñoz FM nos vamos de viaje. Pedroteños por el mundo. When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends. Y la pasada semana estrenábamos esta nueva sección. La pasada semana hicimos un viaje intenso, pero llegamos a tiempo a todo, ¿eh? Llegamos a tiempo a poder estar con Beatriz en Noruega y volvimos a llegar a tiempo aquí a nuestra programación para seguir con el directo. Fue un viaje rápido, intenso, pero muy bonito. Esta semana nos vamos a quedar en nuestro país, concretamente nos vamos, bueno, muy cerquita, simplemente con coger un bus o el tren o incluso en coche, que Carlos está dispuesto a conducir hasta allí. Bueno, pues podemos llegar perfectamente. Nos vamos hasta Madrid porque tenemos con nosotros a Rubén Villanueva. Damos paso a nuestro compañero Carlos. Muy buenos días, bienvenido, Carlos. ¿Estás preparado? Hola. ¿Sabes? ¿Has encontrado aparcamiento ya? Hola, muy buenos días, Mabel. Sí, ya estoy aquí aparcando. Rubén nos está esperando, nuestro invitado de hoy, y yo estoy encantado de visitar la Puerta del Sol, el Retiro, la Plaza Mayor, la Latina. No sé por dónde nos llevará Rubén, pero creo que va a ser él quien nos va a llevar a nosotros a La Mancha, porque ya sabes que a él le encanta nuestra tierra. Y nos vamos a desplazar con él, vamos, que no nos vamos a mover, yo creo, que vamos a hacer un viaje muy interesante. Bueno, Rubén Villanueva, seguramente que les sonará su nombre, pedroteño, manchego, pero sobre todo pedroteño. Ha sido también incluso pregonero de nuestras fiestas, de nuestra feria y fiestas. Es periodista y director de comunicación de COAG, de la Coordinadora de Organizaciones y de Agricultores y Ganaderos. Y con él, bueno, pues vamos a hacer este viaje hoy de pedroteños por el mundo. Él tuvo que salir de Pedro Muñoz para seguir con su carrera profesional y bueno, pues allí está en Madrid como director, como hemos dicho, como director de comunicación de COAG. Así que, si te parece, le damos ya paso y le damos los buenos días. Nos hace un huequito por aquí por su despacho. Muy buenos días, bienvenido, Rubén. Muy buenos días. Muchas gracias por abrir los micros de Pedro Muñoz FM y en todo caso también por considerar que tengo algo interesante que contar. Claro que sí, siempre hay cosas interesantes que contar. Carlos, saluda a Rubén. Bueno, Rubén, yo estoy encantado, hasta tal punto que estoy nervioso entrevistándote. Saboreo mucho tus publicaciones. Saboreó mucho todavía ese pregón del 2018 que sigo recordando, y hoy es un lujo y un placer tenerte con nosotros en esta sección. Muchas gracias, Carlos, y además aquí desde Madrid y además sobre todo desde una calle con un nombre muy inspirador, la calle de los artistas, justo ahí, bueno, muy cerquita de la glorieta de Cuatro Caminos desde Madrid, donde os sigo en la medida de lo posible cuando puedo. Eso está genial, porque bueno, pues esta radio tenemos la suerte de llegar hasta cualquier parte del mundo a través de nuestra emisión online, a través de nuestra página web, que aprovechamos ya para recordar, www.pedromunozfm.es. Desde ahí nos pueden escuchar desde cualquier parte del mundo. Y Rubén Villanueva, si te parece, nos adentramos ya un poquito en esta entrevista y te conocemos un poquito mejor. Bueno, ya te conocemos, pero bueno, queremos saber pues algunos puntos claves también en toda esta situación que nos ha tocado vivir y bueno, pues en este caso, ¿cómo ha afectado el confinamiento al colectivo agricultor y cuáles son los mayores desafíos a los que se ha enfrentado el sector agrario durante esta situación que hemos estado viviendo, Rubén? Bueno, pues hay que partir de la base que dentro del contexto general de la economía, el sector agrario ha sido, entre comillas, uno de los privilegiados porque ha podido seguir su actividad. Era uno de los sectores esenciales dentro del decreto del estado de alarma del gobierno porque tenía que seguir trabajando para garantizar una alimentación en cantidad y calidad suficiente al resto de ciudadanos que estábamos confinados. Claro. Es verdad que al mismo tiempo las restricciones que ha supuesto, sobre todo en movilidad, esta situación de estado de alarma, pues ha tenido ciertos daños colaterales. Y es verdad que por un lado ha habido problemas para encontrar
mano de obra para las campañas que empezaban ahora, sobre todo la recogida de la fruta de hueso y fruta de verano, melocotones, nectarinas, paraguayos y demás, y sobre todo de cara a las campañas que se suceden a lo largo de todos estos meses, melón, sandía y demás cuestiones. Incluso también problemas ha habido para la recogida del ajo en la comarca, allí en la zona de las Pedroñeras. Y bueno, hemos estado en conversaciones constantes con el gobierno y al final hemos conseguido que se desarrollen distintos reales decretos para que finalmente puedan venir a España temporeros de otros países con un contrato agrario y que se les facilite la entrada y que directamente pues puedan aterrizar en las zonas productoras para que no se quede ningún kilo de fruta en el árbol. Luego después, también otro de los daños colaterales para este sector, sobre todo lo han sufrido aquellos sectores agrícolas y ganaderos que dependían mucho de lo que se denomina el canal Horeca, hoteles, restaurantes y bares. El cierre de los mismos ha hecho que, por ejemplo, lo pasen mal los productores de cordero, sobre todo cordero lechal, que suministran de una manera muy importante pues su producto a restaurantes de cierta calidad y asadores. Y el cierre de los mismos ha hecho que al final tengan los animales, al final no tengan salida y tú tengas que seguir alimentando, obviamente, al animal con el aumento de costes que eso también supone y las pérdidas por no dar salida a esa producción de cordero. Y también en vacuno de carne, o sea, los productores de ternera, pues también han visto que sobre todo lo que se llama cortes nobles, el tema de chuletones, entrecot y demás, pues tenía menos salida porque también son cortes que se destinan mucho a restaurantes y bares. Pero también ya os digo que al final, dentro del contexto general, en donde muchas empresas han tenido que ver paralizada su actividad y todo lo que supone a nivel de destrucción de empleo y ERTES, el sector agroalimentario, pues por un lado ha sido un privilegiado porque puede seguir intentando y por otro lado yo creo que también ha estado a la altura porque también esta crisis ha servido para revalorizar esa función o carácter estratégico que tiene el agricultor y ganadero para alimentarnos en el día a día. Y no solo eso, sino que también es verdad que al final los agricultores y ganaderos hace apenas unos meses estaban cortando carreteras con sus tractores para reclamar unos precios justos y una vida digna, y luego después esos tractores, como hemos visto también incluso en Pedro Muñoz, han servido para desinfectar calles y plazas en todos los municipios de España. Creo que al final ese componente de solidaridad del agricultor y el ganadero ha estado ahí y no solo se ha demostrado con gestos sino con hechos. Es algo que de alguna manera tenemos que tener muy en cuenta. Yo creo que está muy bien salir a aplaudir a las 8 a nuestros sanitarios, pero es verdad que esa solidaridad tiene que pasar también de solo los gestos a los hechos y al final que esa solidaridad también cuando pase esta situación de crisis se convierta pues en algo que nos sirva para priorizar de nuevo la salud y la alimentación. Creo que son dos cuestiones fundamentales que tienen que ser cuestión de Estado, tiene que haber un contrato social que esté libre de politizaciones. En ese sentido, por un lado, creo que como ciudadanos tenemos en nuestra mano la posibilidad de apoyar a aquellas opciones en donde se apueste por una sanidad pública con recursos humanos y económicos suficientes para dar respuesta a situaciones tan extraordinarias como esta. Y luego a nivel de alimentación también tenemos en nuestra mano y sobre todo en nuestro bolsillo priorizar aquellos supermercados que apuestan por pagar un precio justo a nuestros agricultores y sobre todo aquellos que hacen una apuesta de verdad por el producto nacional y no evidentemente ponen en sus lineales importaciones de terceros países que ni mucho menos están a la altura de los estándares de calidad, seguridad alimentaria y sobre todo respeto al medio ambiente que tenemos en el modelo de producción agraria. Rubén, bueno, al hilo de todo esto, ¿crees en este caso que toda esta situación también ha servido para revalorizar de alguna manera esa figura del agricultor y posicionarle en otro sitio mejor? Sí, yo creo que sí. Es verdad que, bueno, prácticamente desde el neolítico, hace 10.000 años, la función del agricultor es vital porque ha servido para alimentar a generaciones y generaciones de ciudadanos durante miles de años, pero es verdad que parece que ha tenido que venir, lamentablemente, una crisis tan extraordinaria como esta para que de verdad nos demos cuenta que si no hay agricultores y ganaderos en el campo, pues la verdad tenemos un serio problema. Creo que el hecho de que tengamos un tejido productivo potente aquí en España
ha hecho que una crisis sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria. Creo que toda la cadena de valor, desde el campo hasta la mesa, ha estado a la altura, desde los agricultores, pasando por los transportistas, por las industrias, incluso el personal de las empresas de supermercados. Creo que, a excepción de los 4 primeros días en donde hubo algún problema de abastecimiento de algunos productos, en el resto, al final, creo que en España hemos tenido disponibilidad de alimentos en todo momento, y eso es una garantía para todos. Quizá también hay que extraer algún aprendizaje de esto. En el tema del material sanitario se ha visto, es decir, llegado un momento hubo empresas que entendieron que debían cerrar fábricas de fabricación de material sanitario aquí en España y llevárselas al sudeste asiático porque allí era más barato producir. Nos hemos encontrado que durante semanas no teníamos apenas mascarillas y en muchos casos tampoco respiradores. Y ahí estamos hablando de jugarse de vidas humanas, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se toman decisiones, y creo que es verdad que la figura del agricultor se revaloriza, la figura de los sanitarios se revaloriza también, y creo que esto tiene que venir para quedarse, porque es verdad que luego muchas veces, al final, cuando pasa la tormenta, pues como que tenemos poca memoria, seguimos con nuestra día a día y obviamos esta situación y estos aprendizajes. Creo que al menos la salud y la alimentación tienen que estar en el orden de prioridades que le corresponde, en este caso en la cúspide de la vida. Rubén, leyendo tu entrevista en El Economista, que se publicó hace unos días, te preguntamos cómo ha sido esa transformación digital en un ámbito tan tradicional como es el agrario. Bueno, pues es verdad que incluso al hilo de lo que me comentaba y de cómo está superando el sector esta crisis, ha habido sectores concretos muy tradicionales, como puede ser la producción de ovino, el pastoreo y demás, e incluso esta crisis, o han convertido esta crisis en una oportunidad vía digitalización. Hablaba el otro día con una pequeña cooperativa de ganaderos de la Sierra de Jaén, de cordero segureño, y la verdad es que en tiempo récord reorientaron los canales de comercialización, montaron una tienda online, y es verdad que me decían que en cuestión de un mes han triplicado las ventas, y hoy en día, desde la Sierra de Jaén, están suministrando cordero a Galicia, a Cataluña, a Murcia y a todos los puntos de España. Entonces, al final, es verdad que esta crisis sí va a acelerar algunas tendencias que había, y en este caso la digitalización en el sector agrario. También favorece mucho el relevo generacional y los jóvenes que se están incorporando al sector agrario. Son todos nativos digitales, gente que en el 70% de los casos tienen ya formación universitaria, aunque deciden libremente dedicarse a la agricultura y la ganadería, en la mayoría de los casos tomando las riendas de la explotación familiar, porque si no, de otra manera, es verdad que la inversión en agricultura, para empezar desde cero, es una inversión cuantiosa. Si no partes de una explotación familiar, pues tienes dificultades. Pero es verdad que estos jóvenes, con su ejemplo y con esa visión desde fuera, que han ido a formarse fuera y luego después aterrizan en la explotación familiar con una visión más innovadora y más fresca, pues están favoreciendo esa transformación digital del sector, que por un lado, primero, permite reducir costes, porque es verdad que, por ejemplo, para que la gente lo entienda, el hecho de poner sensores en tierra que al mismo tiempo te están dando datos en tiempo real de cuál es la humedad, cuáles son las condiciones del suelo y demás cuestiones, y eso lo cruzas con datos de tiempo, de lluvia, precipitaciones y agua, a través de un software y demás instalado en tu móvil o en tu tablet, pues de alguna manera eso te ayuda automáticamente a que en un momento dado pues riegues en el momento óptimo y no riegues por regar en muchos momentos en donde la tierra ni lo necesita, y seguramente estás incurriendo en un aumento de costes que no es lo más razonable. Entonces, al final, este tipo de digitalización va a ayudar a reducir costes al agricultor. Tenemos casos de explotaciones de olivar en Andalucía, en donde en la campaña pasada la sensorización y automatización de los procesos de la gestión de la explotación ha supuesto un ahorro de hasta un 30% en la factura eléctrica para riego. Y luego también tenemos casos que el hecho de contar con atomizadores inteligentes ha hecho que se administren muy bien todos los fitosanitarios que se aplican para combatir plagas, y eso ha supuesto en muchos casos ahorros de hasta un 15%. Entonces, por un lado, la digitalización va a hacer que el agricultor tenga menos gasto, y por otro lado también va a favorecer
modelo de producción más ecológico, porque si tú al final vas a optimizar el uso de fitosanitarios, incluso el uso de abonos, solo vas a aplicarlo en el momento que se necesita y en la zona de la explotación donde se necesita, pues eso también va a redundar en una mejora del medio ambiente y una mejora para el conjunto de la sociedad. Al final han tenido que reinvertirse de alguna manera, ¿verdad? Algo que a lo mejor tenían ahí como un poco pendiente de cara al futuro y lo han tenido que hacer, ¿verdad? De manera un poco más inmediata para poder salir adelante en este caso. Sí, hacer de la necesidad virtud, ¿no? Yo creo que al final, ya te digo que al final también el impulso a esta transformación digital viene de la mano de estos jóvenes, en muchos casos son influencers agrarios, como lo denominamos, con menos postureo y menos fama que los que te puedes encontrar en el mundo de la moda o en el mundo de la gastronomía, pero al final los agricultores sociológicamente tienden a ser conservadores y un poco desconfiados, y si algo les va bien no lo suelen cambiar, pero sí lo cambian si ven que al vecino una novedad le funciona. Entonces, en ese sentido, para llegar al agricultor y de alguna manera cambiar la percepción que pueda tener sobre la transformación digital y todo lo que supone, pues al final la mejor manera es a través de estos influencers agrarios. Sin duda, que marcan un poco el camino, y el boca a boca, la experiencia, es lo que determina que la mayoría de los agricultores y ganaderos de este país se vayan sumando a la transformación digital. Al final los va a hacer más competitivos, partiendo de la base de que al mismo tiempo que somos más competitivos, vamos a hacer un mundo mucho más sostenible. Rubén, vamos ya con preguntas ya también un poquito más personales. Ahora te vamos a conocer más, Rubén. Bueno, ¿crees que ser de una zona como Pedro Muñoz, que somos un pueblo estupendo, que vamos a decir nosotros, ¿verdad? ¿Te ha ayudado a llegar tan lejos en el mundo de la comunicación y la agricultura, Rubén? Creo que sí, pero no solo a mí, sino yo creo que a toda mi generación, o al menos al entorno que yo más conozco y la gente que ha compartido conmigo un poco experiencia de vida, nos ha ayudado por algo que en su momento ya adelanté en lo que comentaba en el pregón de Feria y Fiestas de hace un par de años. Yo creo que la mayoría de la gente de mi generación, pues al final, una cultura parecida, un modelo familiar similar, el padre trabajaba, la madre normalmente estaba en casa. Y luego también porque a nivel laboral casi todos, la primera experiencia laboral que hemos tenido la hemos tenido en contacto con las actividades del campo, en este caso la vendimia. Yo hablaba de que al final es un aprendizaje y sobre todo es la forma de afianzar una serie de valores que en ese umbral de la adolescencia, para bien o para mal, se marcan y luego se asientan y luego determinan un poco la visión que vas a tener de la vida. Estamos hablando de valores de la cultura del esfuerzo, la cultura del sacrificio. Estamos hablando de valores relacionados con generar incluso cierta empatía, el hecho de compartir cuadrillas también, no solo con gente autóctona, sino con gente que viene de fuera para echar la vendimia y estar aquí 33 días y luego después poder volver a su país y tener recursos para pasar prácticamente todo el año. Eso te genera también cierta tolerancia, el ponerte en el lugar de otro. Entonces yo creo que ese tipo de valores que se asientan con ese tipo de experiencias laborales o de las primeras experiencias laborales, creo que luego te sirven para que cuando estás en cualquier ámbito de trabajo, al final el pedroteño, el profesional pedroteño, yo creo que luego esas habilidades las sabe desarrollar, vea unos ambientes de trabajo mucho más amigables, enmarca las relaciones con nosotros, sobre todo bajo el verbo cooperar más que bajo el verbo competir. Y eso hace que al final la búsqueda de solución de problemas cuando estás en el ámbito laboral sea mucho más sencilla. Y eso, de alguna manera, es garantía para ganarte luego la confianza en el entorno laboral, y no en el entorno laboral y en el entorno social. Tenemos múltiples ejemplos de cómo pedroteños por todo el mundo, médicos, abogados, profesores, profesionales de la comunicación y demás, que estoy seguro que en la mayoría de los casos, aunque haya excepciones, con su cultura, con su identidad pedroteña, con ese tipo de valores, favorecen mucho un ambiente de trabajo más cordial en donde haya un caldo de cultivo para la creatividad y para sumar en vez de restar, y sobre todo en este contexto donde parece que todo el mundo está crispado, se tiende a la polarización y demás cuestiones. Creo que es
ese pedroceño, esa identidad pedroceña, favorece de alguna manera un entorno de trabajo mucho más eficaz. Y eso las empresas lo ven y creo que abre muchísimas puertas. Por lo tanto, a mí, yo creo que el hecho de nacer y crecer en Pedro Muñoz me ha hecho mejor, pero no solo a mí. Tenemos ejemplos, últimos ejemplos, por ejemplo, tenemos a Anabel Peinado, que es una referente cuando hablamos de estrategias e investigaciones para desarrollo y rendimiento de profesionales de élite en el tema del deporte, e incluso alguien que no ha perdido las raíces y sigue aportando talento en la Escuela de Gimnasia Rítmica aquí en Pedro Muñoz. Tenemos ejemplos en otros sectores que no tienen nada que ver a lo mejor más con la economía, pero sectores artísticos. El tema de Gloria Solera lo tenemos en el tema de cómo se está abriendo camino en el mundo de la música, un mundo muy complicado a base de talento artístico. Y luego también pues otros ejemplos relacionados con el tema agro, pues el caso de Inés Guillén, que bueno, pues está en una cooperativa de referencia de herencia, pero es la voz de los jóvenes cooperativistas manchegos en España y en Europa. Entonces, y con muchos casos, muchísimos. Entonces, yo creo que el hecho de nacer y crecer en Pedro Muñoz y mantener esas raíces hace que luego eso es verdad que te abra puertas, porque te puedes encontrar con gente que tenga muchísimos conocimientos técnicos, que tenga 3 o 4 máster, que domine 3 o 4 idiomas, pero ese tipo de habilidades, ese tipo de cultura que lleva el pedroteño en el ADN, son habilidades que ahora en la era digital empiezan a estar más valoradas porque se tienen que tomar decisiones en un entorno cada vez más cambiante. Entonces, esa capacidad de adaptación, esa empatía, esa dosis de humildad, es algo que se tiene muy en cuenta por la gente de recursos humanos a la hora de elegir a un candidato. Esto en las escuelas de negocios norteamericanas se llaman las soft skills, pero aquí en Pedro Muñoz, a su déficit le llamamos que a alguien le falta algunas habilidades. Entonces, yo creo que en este caso muy agradecidos y creo que tenemos que estar muy orgullosos de lo que somos y seguir exportando talento al mundo desde Pedro Muñoz. Rubén, yo quiero conocer también, bueno, estoy aprendiendo muchísimo y quiero conocer a Rubén Villanueva, pero confinado, porque leímos en una publicación en tus redes sociales que la vida es aquello que pasa entre caldereta y caldereta. Y yo te pregunto, ¿y qué ha sido para ti la vida en cuarentena, en este confinamiento, Rubén? Que además tú eres una persona muy reflexiva. Pues no me da mucho tiempo la reflexión porque ha sido como una gincana de 24 horas, porque al final teletrabajar, en este caso yo y mi pareja que estamos teletrabajando, hemos sido también privilegiados porque por suerte en nuestros sectores, el mío agroalimentario ha seguido con actividad y seguimos con el empleo obviamente, y en el caso de Mariola, mi pareja, pues es profesora y si bien la educación tuvo un pequeño impasse en las primeras semanas, pues ahora están con clases online. Y eso no veáis la carga de trabajo adicional que supone para un profesor. Y que a eso le sumas que tenemos una niña de 3 años y que, bueno, pues aquí las casas no son como en Pedro Muñoz, son más reducidas. Y Ana, que se llama, es intensa y bonita a partes iguales, pues al final al que le toca estar con ella, pues tiene que hacer encaje de bolillos. O sea, os cuento una situación que me pasó la otra mañana para que veáis un poco lo que puede ser un día cuando al final Mariola está con clase online, yo estoy con llamadas y demás. Yo tenía una llamada del programa Ana Rosa Quintana para entrar al día siguiente en directo en Telecinco, nuestro portavoz del sector de la fruta. Querían hablar un poco de los problemas que estaban encontrando los agricultores para conseguir mano de obra con motivo del estado de alarma. Mientras que estaba con el móvil, por un lado, cerrando esa entrevista, por otro estaba dándole el último toque de mantequilla a una crema de calabacín, que por cierto, me sale muy bien, eso sí, con la ayuda de la Thermomix, que me convierte casi en MasterChef, y por otro lado me estaba tirando por detrás de la camisa Ana para que le dijese que qué bonito es el dibujo que estaba haciendo, que al final acaba haciéndose 100.200 dibujos, y claro, hasta que no le dices qué bonito, los niños son muy insistentes y no paran. Entonces, al final, ¿cómo no le voy a decir qué bonito si en la mayoría de los casos me saca con mucho más pelo del que tengo? Hay que decirse. Es un día a día y luego, pues al mismo tiempo, si me toca y Mariola está dando clase a sus 26 niños online, que no la puede parar para nada porque es la clase y tiene que estar ahí en vivo y en directo, pues yo, mientras que contesto un mail,
Pues estoy recogiendo mini braguitas rosas con dibujos de Peppa Pig y enseñándole a Ana cómo llevarlas y meterlas en su armario. Entonces, ese es un poco el día a día de los últimos 70 y tantos o casi 80 días de confinamiento. Pero en este caso hemos sido muy afortunados porque no tenemos la ansiedad de haber perdido el trabajo y por otro lado también a nivel de salud hemos estado todos muy bien y bueno, en estas circunstancias pues ha habido situaciones en muchos lugares de España bastante dramáticas, con lo cual a excepción de esos problemas de logística familiar que hemos solventado como hemos podido, como la mayoría de los hogares aquí en España, que han tenido que teletrabajar y al mismo tiempo tener que atender a sus hijos, por lo demás, pues bueno, lo hemos llevado de la mejor manera. Rubén, esta situación, como bien has descrito todo eso, yo creo que nos ha puesto en límites insospechados que nunca pensábamos que íbamos a solventar y que hemos podido solventar sin apenas darnos cuenta, ¿verdad? Pues sí, porque al final es que, como decía Carlos, a mí me hubiese gustado leer mucho más, porque la gente empieza a saber las redes, leer mucho más, ver series, que ya al final y reflexión poquita. Creo que ahora, que es cuando he empezado a salir a correr, que me gusta hacer ejercicio y salir a correr, ahora que he salido a correr algunas tardes, utilizo muchas veces, mientras que voy corriendo, pues para reflexionar un poco, y es verdad que cuando me surgen las mejores ideas, me surgen haciendo ejercicio. Será por el tema de que genera dopamina y endorfinas y demás, y eso es caldo de cultivo para la creatividad. Pero es verdad que no he tenido apenas tiempo porque, como dice Mabel, es el día a día el que te lleva a sacar adelante todo lo que puedas, porque tienes que teletrabajar, atender a los niños y al mismo tiempo pues tienes que hacer comidas, tienes que limpiar la casa, tienes que poner lavadoras, tienes que recoger braguitas, un poco todo. Pero bueno, yo creo que antes de toda esta... Hemos salido bastante airosos dentro de la situación y lo compleja que era y lo extraordinaria, ¿no? Creo que ninguno en muchas generaciones habíamos vivido una situación de esta magnitud. Antes de toda esta situación, te decía, jamás íbamos a poder imaginar yo tengo que trabajar, no puedo atender a la niña. No, pues al final se pueden hacer todas las cosas a la vez y no nos damos ni cuenta, porque no nos paramos a pensarlo. En vez de 8 horas, pues al final estás, pues eso, este sentimiento del trabajo, el teletrabajo es un caramelo envenenado. Creo que está bien para un momento dado que aparte que tengas flexibilidad, a lo mejor una vez a la semana para teletrabajar, si tienes que hacer algún tipo de gestión, algún tipo de tema de logística familiar, pero es verdad que en esta situación, si los niños en casa, pues acabas dedicando prácticamente todo el día. Situación familiar con teletrabajo como que no casa mucho. Es difícil. Rubén, ya para ir terminando, ¿con quién te tomarás el primer vino cuando vuelvas a Pedro Muñoz? Bueno, con el primer vino tengo muchas ofertas. Hay mucha gente escuchando esto. Sí, hay mucha gente escuchando, así que cuidado, ¿eh? Tienes que quedar bien. Tengo que quedar bien, vaya pregunta, ¿eh? No, vamos a ver. El primer vino me lo quiero tomar con mis padres y con mis hermanos. Obviamente. Sobre todo, al que le hará especial ilusión es a mi padre. Yo creo que al final llega un momento de la vida en el que son esos pequeños placeres y el hecho de él poder ir a tomarse un vino con sus hijos lo hace el hombre más feliz del mundo, fundamentalmente, o que sea blanco y fresquito. Ahora que llegan, que están en Pedro Muñoz, claro, blanco y fresquito. Con mis hermanos, porque al final tengo la suerte, es verdad que los hermanos no se eligen, pero tengo la suerte de que al final tengo 2 hermanos que me complementan. Mi hermano pequeño Antonio, pues por la parte que le toca, es un tío pues muy responsable, disciplinado, constante, con una gran capacidad intelectual y al mismo tiempo un tío muy sentimental. Y luego también por el otro lado mi hermana Nuria, que es pasión y sentimiento en todo lo que pone, y de alguna manera eso me sirve un poco para equilibrarme a mí y me hacen mejor, ¿no? Entonces, qué mejor que compartir ese vino con mis padres y con mis hermanos. Y luego, también, el grupo de mis amigos nos le demos una caldereta pendiente, justo antes del estado de alarma, que estuvimos el 7 de marzo, justo la semana antes,
de despedida de soltero de Albacete, de nuestro amigo Luis Villar, y allí la verdad es que el destino dijo, pegaros una buena fiesta, que vais a estar tiempo sin poder salir, y la verdad es que como la vida es eso que pasa entre caldereta y caldereta, cuando acabe todo esto, ojalá que con responsabilidad sea pronto, pues nos debemos una gran caldereta, y ahí queremos que esté de maestro de ceremonias el padre de mi amigo Juan Parra, Juanito Parra. Lo comentaba el otro día en un post de Facebook con motivo de mi cumpleaños. Hemos estado pendientes de su estado de salud, 50 días con coronavirus, justo en la residencia que ha sido el epicentro del coronavirus aquí en la zona de La Mancha, la residencia de la Fundación Elder de Tomelloso. Sí. Casi 70 personas que convivían con él han fallecido, lamentablemente. 2 de sus compañeros de habitación fallecieron también de forma consecutiva, y él, tras casi 60 días, pues al final está libre de coronavirus, y queremos que sea el maestro de ceremonias para celebrar con ellos, o con él, en este caso, pues esta gran noticia, y que al final, nunca mejor dicho, ha sobrevivido pues a una situación bastante dramática en muchos casos. Somos la gente que nos rodea. Yo he tenido la suerte de tener una gran familia, de tener un gran grupo de amigos, y sobre todo también de tener una gran pareja. Y en ese caso yo creo que eso es motivo de celebración diaria. Wow. Pues Carlos, me voy a quedar con un titular. Seguramente que tú tienes algunos otros, pero no, esto... yo tengo de tipo entrevista entera. yo me quedo con esto último que acaba de decir, que somos la gente que nos rodea, y qué gran verdad, porque al final pues nos vamos cultivando los unos a los otros, y si tenemos gente buena y bonita a nuestro alrededor, al final pues puede salir algo bueno, y bueno, pues en este caso pues somos la gente que nos rodea, y me quedo con eso, Carlos. Sí, lo que nos ha contado Rubén, y que yo también lo leí en su publicación, pues sin duda es aquellas historias bonitas que van a quedar en la trastienda, ¿no?, de esta situación, de esta crisis sanitaria, y que sin duda pues agradecemos que lo comparta también en los micrófonos de Pedro Muñoz FM, y que luego también a través de Facebook, aunque escribes poco, pues que también queremos ser testigos de esos buenos momentos y de esa esperanza que se materializará con esa celebración. Rubén, yo el otro día le decía a Mabel que para recopilar un poquito de información, pues estuve repasando sus publicaciones, porque son emotivas, preciosas, muy bonitas, y ya le tuve que mandar un mensaje. Digo, cuando te creaste la cuenta, digo, porque es que vi por el año 2017 y me está haciendo perder la mañana prácticamente. Perder no, porque aprendí muchísimo, pero como empieces no dejas de leer, es una maravilla, y lo digo de corazón, y tú que me conoces lo sabes, Mati. Claro que sí, por supuesto que sí. Pues Rubén, nos hemos quedado sin tiempo, nos hemos comido más de media hora de entrevista, y bueno, podríamos seguir por aquí contigo mucho más tiempo, pero bueno, te agradecemos en este caso que hayas estado aquí con nosotros, y que tan gustoso hayas atendido la llamada de la radio de tu pueblo. Muchas gracias a vosotros, y sobre todo agradeceros que con vuestra labor contribuís a crear esa identidad pedroteña y a hacer comunidad, y sobre todo porque lleváis al extremo esas máximas del periodismo: informar, formar y entretener, y por eso tenéis que estar muy orgullosos de ello, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Rubén, una última cosa, el domingo es el día de Castilla-La Mancha. Ya te felicitamos y te deseamos que pases un feliz día. Aprecio mucho a tu familia, también lo saben, y a Nuria, yo también la puedo definir, cariñosa, así que se lo dices también, que seguro que nos está escuchando. Sí, además mi madre es fan número 1 vuestro, porque siempre que está por la mañana en casa haciendo tareas o descansando simplemente, pues siempre tiene vuestro Pedro Muñoz FM, porque dice que al final pues es entretenido, a ratos bastante gracioso, y ya te digo que tenéis en mi madre la principal fan de vuestro programa. Pues un beso para no quería terminar, solo quería al final mandar sobre todo un fuerte abrazo a aquellas familias de pedroteños que en esta trágica coyuntura pues han perdido algún ser querido, y en este caso mandarles muchísimo ánimo y un fuerte abrazo, y bueno, intentar en la medida posible pues hacer más llevadero esta situación que al final a todos
De una manera o de otra nos ha tocado un poco a todos, algunos de una manera bastante más intensa y más fea en este caso, pero todos de alguna manera pues nos hemos sentido trastocados por toda esta situación. Rubén, ante todo esto, bueno, pues esta entrevista la realizamos así a través del teléfono en la lejanía, pero te invitamos a que, por supuesto, cuando vengas por aquí por Pedro Muñoz, pues nos visites. Y si podemos mantener otro ratito de charla, nosotros también encantados, ¿eh? Yo estoy deseando. A vuestra entera disposición, lo sabéis, tanto Carlos y Mabel, y es verdad que seguramente ojalá y podamos vernos pronto por las calles, por los bares de Pedro Muñoz, por la emisora, y este verano seguramente pasaré algo más de tiempo por Pedro Muñoz, por las limitaciones que va a haber también para viajar o para tener vacaciones dentro de la nueva normalidad, y por supuesto que encantado de acudir un día a los estudios y compartir allí un ratito interesante con vosotros, y por qué no luego después regarlo con un buen vino en la tierra. Por supuestísimo, eso ya estaba apuntado, ya antes de hablar de la entrevista estaba apuntado lo del vino, Rubén. Si un pedroteño al final queda para hacer algo y luego no se va a tomar unas cañas con unos vinos, no es un pedroteño. Efectivamente, eso es. Pues Rubén, a lo dicho, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias por atendernos en este segundo programa de Pedroteños por el Mundo. Carlos. Gracias por tu cercanía, por tu simpatía y por compartir tanta información y tantos conocimientos. Gracias, Rubén. Bueno, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo, que tengáis un buen día y nos vemos muy pronto, de verdad. Un abrazo. Un abrazo, Rubén. Gracias. Adiós. Abrazos. I was running from my brother and